Salmo 42 del versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, leo como está escrito: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Que por la lectura de su palabra seamos bendecidos. Cierra sus ojos un momento y oramos al Señor. Padre, le agradecemos en esta mañana, Señor, la bendición de poder estar reunidos aquí en su casa de oración. Casa de oración y puerta del cielo. Es aquí el lugar de nuestro descanso, el lugar de nuestro refugio, Señor. No es que la iglesia sea una cápsula en donde nos introduzcamos y nos olvidemos de nuestro entorno, sino que la iglesia se transforma en el refugio del necesitado, en el refugio del afligido, en el refugio del agradecido también, en el refugio del cansado, del adolorido o del herido. Al estar aquí en su casa, Señor, y principalmente al estar frente a su preciosa palabra, Señor, nuestros corazones se recrean. Nuestros pensamientos, Señor, no divagan sobre aquello que tenemos que hacer en la semana, sino que toda nuestra atención hoy día es puesta para oír su dulce voz. Señor, que toda distracción en esta hora retroceda en el nombre de Jesús. Y nuestro corazón hoy día se rinde delante de usted, su soberanía, su poder y autoridad, la autoridad de su palabra. Conforme la hemos leído, Señor, yo le pido en esta hora que usted use mis labios. Señor, que cada palabra que salga de mi corazón, a través de mis labios, Señor, sea como la espada de doble filo que dice su palabra. Sea como aquel clavo, Señor, que es golpeado para ser hincado, Señor. Las palabras del Maestro, que usted es el Maestro perfecto, Señor. Su Espíritu es quien nos enseña. Hoy recibimos, Señor, de usted, Señor, su bendición para oír su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Este salmo es un salmo del rey David, que está dirigido a los hijos de Coré. No es que los hijos de Coré hayan escrito el salmo. Este salmo nace del corazón de David, para que en algún momento fuese interpretado. Mire qué significativo es esto. Porque a veces cantamos de alegría, cantamos de gozo, pero como el rey David hoy día nos enseña a través de este salmo la importancia de la necesidad de acercarnos a Dios y de beber de Él. Es por eso que hoy quiero hablarles acerca de la sed del Hijo de Dios. Y cuando leo las palabras del salmista, yo me pregunto: ¿cuánto me falta, Señor, para ser como aquel salmista que escribía estos hermosos versos? De verdad que nos falta muchísimo para que de un corazón tan necesitado broten estas palabras, diciendo: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así se siente mi alma. El salmista, sin duda alguna, que tenía una relación muy profunda con Dios. No era una relación circunstancial que cuando las cosas andaban mal él acudía a Él, sino que en todo momento, en momentos de tristeza, de dolor, él acudía al Señor, y en momentos de gozo, de alegría y de victoria, también acudía al Señor. Por ende, la adoración que él daba al Señor era integral. Cuando él cometía errores, él doblegaba su espíritu, su corazón, su alma, su cuerpo y todo su ser delante del Señor, diciéndole: Señor, he pecado contra ti. Necesito que tú me restaures, necesito que crees en mí un corazón nuevo. Señor, quiero que mi corazón sea tan blanco como la lana, como la nieve. Sea emblanquecido mi espíritu y mi corazón. Entonces, era un hombre que su relación no se basaba en base a las circunstancias. Y esto nos enseña a nosotros la importancia de siempre relacionarnos con el Señor
a pesar de la situación que usted y yo estemos viviendo. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre quiere relacionarse con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces no queremos relacionarnos con Él. Pero el llamado esta tarde es que a través de esta palabra reflexionemos y veamos la importancia de relacionarnos con Él. De que podamos cultivar una profunda relación con Dios. Porque David estaba experimentando un profundo dolor en su corazón. Y él buscaba saciar sus necesidades. Pero él no buscaba saciar sus necesidades y se da cuenta que a veces las personas, cuando pasan momentos de emociones muy intensas, de noticias muy fuertes, muy dolorosas, a veces la gente toma la opción de quizás hacer un viaje, tomarse unos días de descanso, vacaciones, o quizás encerrarse en sus habitaciones. Hay muchas formas en las cuales el ser humano reacciona. Otros acuden para solicitar ayuda y no está mal hacerlo. No está mal hacerlo. Pero David nos enseña que es más importante que eso, más importante que apartarse del entorno en el cual él estaba viviendo, más importante que eso, más que apartarse, era introducirse en la presencia del Señor. No tiene que ver con que yo me aparto de mi entorno, que es lo que comúnmente hacemos. ¿Quién no ha querido estar solo alguna vez? Yo creo que muchos de nosotros. Y a veces la gente se acostumbra a eso. Y escapa, y es su vía de escape, estar solo. O busca saciar su vida con otras cosas. A veces la gente con más trabajo. Mientras más trabajo, menos atención le presto a los problemas. Entonces nos damos cuenta que a veces la gente comete ese error. Pero no se trata de apartarnos, sino que se trata de introducirnos en la presencia de Jesús. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia encontramos lo que en el mundo no vamos a encontrar. Lo que la presencia de Dios nos da, nos otorga, no lo va a encontrar ni en la farmacia, no lo va a encontrar ni en una excelente consejería, no lo va a encontrar en la expertise o la experiencia de un profesional. No, esas cosas no las va a encontrar. Usted va a encontrar un soporte, quizás va a encontrar una ayuda, una orientación, pero lo que encontramos en la presencia del Señor no lo va a encontrar en ningún otro lugar más que orando y clamando al Señor. Nos ahorraríamos muchas consultas médicas. Por supuesto que sí. Muchas sesiones de autoayuda, muchos libros de autoayuda. Si realmente entendiéramos que cuando entramos a la presencia de Jesús y también entramos con esa actitud de saber de que vamos a recibir solamente de Él lo que necesitamos, tenga por seguro de que Dios obrará en nuestras vidas. Entonces lo que David buscaba era llenar su corazón de la presencia del Señor. Y qué acertada es la figura que usa. Es increíble cómo Dios nos habla a través de la naturaleza. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahora debemos entender que la naturaleza ha sido creada por Dios. Y cómo esa sabiduría que vemos en la naturaleza es traspasada al corazón del hombre. Y lo vemos a lo largo de todo el desarrollo de las grandes enseñanzas en la Biblia. Por mencionar alguna de ellas, cuando Jesús enseñaba, por ejemplo, Él mucho usaba la naturaleza. Vean los pajaritos que andan por allí volando, vean las aves del cielo. Ellas no trabajan, no se estresan, pero aún así yo les doy alimento, decía. El salmista en el Salmo 1 dice, ustedes deben ser como árboles. ¿Pero qué tipo de árbol? Un árbol que está plantado junto a la corriente de agua. ¿Por qué? Porque su hoja no cae y su fruto permanece y da gloria al Creador. Y todo lo que hace prospera, dice. El Señor usa también palabras de salmista a través del búfalo. Cuando en cierta ocasión dice, me dará fuerzas de búfalo, que en medio de la debilidad el búfalo tiene la capacidad de hacerse cada vez más fuerte. Cuanto más débil físicamente se encuentre, pero más fortaleza puede manifestar el búfalo. Y hoy, al tener a este siervo, un siervo particular, un siervo que es de las montañas, un siervo que dice que brama,
no es un siervo en silencio. Y no estoy hablando del siervo del que sirve, sino que del animal, el siervo. Ahora, este siervo expresaba este bramido bajo dos condiciones. La primera condición era porque, producto del calor, su cuerpo comenzaba a sudar. Y el bramido era la manifestación de la profunda necesidad de agua que tenía. Entonces, cuando más sudaba, más necesitaba. Se supone que cuando uno suda, debe hidratarse. Lo mismo pasaba con este animalito, producto de la sequedad, de la sequía. Y otro era en proceso de apareamiento, posterior al apareamiento, en donde él expelía un olor. Y que ese olor lo hacía vulnerable frente a sus depredadores, principalmente hienas y leones. Entonces, el bramido nos habla de la necesidad manifestada de este animalito. Y David se sentía como este animalito, necesitado. Diga conmigo, estoy necesitado. Necesito del Señor. Repita conmigo. Y el rey David decía, al observar este animal y al escuchar ese bramido, que no era un simple quejido, sino que era la manifestación de una profunda necesidad y de una profunda sed, es que él dice, así me siento yo. Así me siento, como ese animal que necesita la llenura de la presencia del Señor. Ahora ese bramido que este animal manifestaba, significaba que estaba en búsqueda de algo, en búsqueda de agua. Su necesidad era manifestada, pero a la misma vez el bramido estaba dando luces de que estaba buscando esa agua para saciar su sed. David sabía que al pasar por momentos difíciles, no había ningún refugio mejor que estar delante de Dios. Y lamentablemente, como les decía recién, muchas veces la gente busca en lugares equivocados. Cometemos el error de buscar y de beber de aguas equivocadas. A veces buscamos saciar nuestra vida con aguas extrañas. Pero hoy día su palabra nos anima a clamar por la presencia de Dios en su vida, en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Ya que Él, amados hermanos, es el único capaz de llenar nuestras vidas. Por eso que quiero solamente en esta tarde compartir dos aspectos relevantes acerca de esta sed que todo hijo de Dios debe experimentar. Todo hijo de Dios debe experimentar esta necesidad de buscar a Dios, esta necesidad de buscar y de bramar como lo hacía este siervo. Lo primero que quiero compartirles es acerca del clamor del Hijo de Dios. Este clamor que dice aquí el salmista en el verso 1, dice que como el siervo brama, así clamo. Así clama, ¿qué cosa? El alma. Ahora, el salmista nos dice, así oro. Y aquí hay algo bien interesante porque el clamor con la oración no son lo mismo. El clamor y la oración no son lo mismo. La oración es un regalo maravilloso que nos ha dado Dios para poder comunicarnos con Dios. Pero frente a la profunda necesidad del rey David, que él tenía en ese instante, él dice que no elevó oración, sino que elevó algo mayor, que es un clamor. Y el clamor nace de una gran necesidad. Entonces, las oraciones debemos nosotros como hijos de Dios revisarlas hoy día. Debemos revisar cómo están nuestras oraciones. Es necesario y saludable hacer eso. Que cada vez que usted ora la presencia del Señor, espero que lo hagamos todos los días. Porque si lo hace una vez a la semana, eso no es relación.
Eso es religiosidad. Porque la relación es todos los días. Yo todos los días le hablo a mi esposa. Todos los días. Sería muy extraño que 2 días o 3 días estuviéramos sin hablarnos. Y a veces la gente tiene la osadía de enojarse con la gente y no hablarle, estando en el mismo techo. Que el Señor nos libre de esas situaciones así. Pero la verdadera y la sana relación es que todos los días debemos nosotros conversar con Dios. Y revisar lo que estamos hablando en nuestras oraciones. ¿Qué estamos pidiendo delante del Señor? Revisar si estas peticiones que tenemos delante de Dios son repetitivas. Hay ocasiones y también hay oraciones que deben ser repetidas cuando uno ora e intercede por las personas. Por ejemplo, para que Dios haga un milagro, para que Dios los traiga a este lugar, como generalmente lo hacemos nosotros, de orar por otros que se han alejado, oraciones que deben ser repetitivas. Hay oraciones que son con fe y que uno las hace una vez y que tiene la certeza, la convicción de que Dios va a abrir esa puerta por la cual estamos clamando. Y hay oraciones en donde nacen, ¿cierto?, las más grandes necesidades de nuestro corazón y son presentadas delante del Señor. Entonces, hay varios tipos de oración y la oración ha sido el regalo que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él. Ahora, el Señor escuchará cada oración que usted eleve a Él. El Señor no está seleccionando las oraciones. ¿Ah? Lo que hace Dios es que primero Él ve la condición en la cual yo me acerco a Él. ¿En qué actitud yo me acerco a Dios? Siempre debemos acercarnos a Dios con humildad. Siempre. Y esto es algo que le voy a repetir siempre. Para lograr encontrar la llave que abre la puerta que yo necesito, la humildad nos ayudará cuando entramos en la presencia de Dios. Si usted entra con humildad a la presencia del Señor, tenga por seguro que la oración de cada uno de nosotros será respondida, será escuchada. Pero el corazón que es altivo, que es altanero, que es arrogante, el Señor no recibe esa oración, no la responde. Pero aquí, en esta casa de oración, Dios escucha la oración de su pueblo, porque hay un pueblo que en humildad se acerca a Él. Entonces, la oración no debe ser el medio para solamente elevar solicitudes delante de Dios. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de subir a internet alguna solicitud? Bueno, en el reino de los cielos no es así. Mi vida no se puede basar en base a solicitudes, a peticiones delante de Dios. Por eso es que yo les invito a que revisemos la clase de oración que estamos elevando. ¿Qué oración estamos manifestando cada vez que doblamos nuestras rodillas ahí, quizás a la orilla de nuestras camas, quizás frente a una silla, en el living, donde quiera que usted ore? Escúchese y revise y revisemos nuestras oraciones. Entonces, la oración no es un medio para solamente elevar solicitudes diciéndole al Padre quiero esto o quiero lo otro. Es más que eso. Lo que David busca es clamar al Señor. Juanito, ¿puede atender al caballero que está en la puerta, por favor? Lo más probable es que a lo mejor quiera que corran algún vehículo. Entonces la oración, si usted y yo la usamos, es para cultivar una relación delante de Dios. Lo que David buscaba al clamar era derramar su corazón delante de Dios, derramar su alma delante de Dios. Miremos el verso 4, como él expresa diciendo estas palabras. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Entonces, el rey David aquí, lo único que deseaba era derramar su corazón delante de Dios, exprimirlo delante de Él. Y él con toda confianza delante de Dios le decía, Señor, me siento abatido.
Y versículos más adelante comienza a expresar cómo se siente. Y se preguntaba a él, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces, es verdad que a veces en la vida vamos a vivir grandes turbulencias, grandes aflicciones, que de pronto nuestra alma se siente agobiada, se siente abatida. Pero cuando esas situaciones vengan y aparezcan delante de nosotros o estén allí rodeándonos, amenazándonos, debemos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, me siento abatido. Dice su palabra aquí en este mismo versículos que las lágrimas para él era el pan de día y de noche. Entonces él lloraba constantemente y sufría frente a la situación que estaba viviendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en situaciones como esas? Frente a las diferentes edades que cada uno de nosotros vive. Algunos sufren por los hijos, otros sufren por el trabajo, otros sufren por los esposos, otros sufren por los padres, otros sufren porque las cosas no les resultan, porque a lo mejor quieren establecer una relación y no pueden. La gente sufre y la gente también llora. Pero el rey David no ocultaba esa realidad y esa verdad de ese sentir en sus emociones. Qué sincero era el corazón de David. Y qué sincero debe ser su corazón cada vez que vamos a la presencia de Jesús. Incluso le decía, la gente se burla de mí. Le preguntaban, ¿dónde está tu Dios entonces? Mira cómo estás. Como eran los amigos de Job. Mira cómo estás. Su mujer le decía, maldice a tu Dios. ¿Qué pasa que Dios no te saca de las deudas? ¿Qué pasa que Dios no te saca de la depresión? ¿Qué pasa que no llega tu esposa? ¿Qué pasa que no llega tu esposo? ¿Qué pasa que no llegan tus padres? ¿Qué pasa que tus hijos se te están arrancando de las manos? ¿Dónde está tu Dios? Y a lo mejor la gente no directamente nos dirá esas cosas. Y no nos preguntará dónde está tu Dios. Pero sí muchas veces el enemigo viene a susurrarnos al oído y a decirnos dónde está tu Dios. ¿Por qué te encuentras así en esa situación? ¿Dónde están los que un día dijeron estar contigo y hoy día ya no están? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, el salmista tenía esta libertad de ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, me siento abatido, lloro constantemente y la gente se burla de mí. Y frente a la representación del siervo que anhelaba aguas para quitar su sed, David dice, yo me siento de la misma manera, completamente necesitado de Dios. Ahora, él clamaba, pero no clamaba a cualquier Dios, él clamaba al Dios vivo. Debemos comprender que Dios está vivo para nosotros. Y que el Dios que tenemos escucha y también responde. El bramido del siervo era la manifestación de una desesperación interna. De algo que el siervo ya no podía resistir más y por eso es que bramaba. Y en este caso representado en la sed profunda que tenía. ¿Alguna vez hemos bramado tan fuerte como un siervo? ¿Alguna vez hemos estado tan necesitados como un siervo que busca las corrientes de las aguas? Yo creo que sí. Finalmente, si el siervo no encontraba agua, lamentablemente poco a poco comenzaba a perder fuerzas y moría en el camino. Entonces, cuando usted y yo evitamos clamar al Señor, cuando evitamos clamar a la presencia de Dios, ¿qué es lo que acontece en nuestras vidas? Nuestras vidas comienzan a perder fuerza. Y es por eso que la gente comienza a desvincularse poco a poco de las personas y de la iglesia. Porque el desapego de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nace por esa desesperación no tratada del alma, del espíritu. Porque no son capaces de mantener la oración. Por eso Jesús les dijo a los suyos, no dejen de orar, acompáñenme en la oración, porque si no la tentación les va a ganar. Oren para que no entren en tentación, dijo el Señor a sus discípulos. Entonces la gente comienza a debilitarse. ¿Por qué? Porque no clama al Señor. Y es por eso que no debemos bajar la guardia, sino que debemos estar siempre atentos en la oración. Porque la oración me va a fortalecer a mí y va a fortalecer a otro también. Entonces, revisemos nuestra vida de oración.
Quizás no estoy clamando lo suficiente y por eso hoy día me siento frío en mi corazón y no me importa lo que pasa aquí en este lugar, y no me importa lo que me digan, y no me importa lo que me pase. Es porque mi corazón se ha enfriado, porque el amor de muchos, dice su palabra, se va a enfriar. Y la fe de muchos se va a apagar. Entonces, seamos precavidos. Y si por X motivo usted no puede estar aquí reunido en la casa de Dios con el cuerpo de Cristo, no deje de orar en su casa. Óigase, aquí no solamente se cultiva la relación con Dios, se cultiva en el hogar. Aquí nos vemos un par de días a la semana. Pero, amada iglesia, no es suficiente con eso. No sirve de nada que te congregues el domingo, pero el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado no oras. Te desconectaste el lunes. Dejaste de clamar el lunes, te desconectaste. Ya no puedes oír a Dios. Ya no puedes recibir de Dios. Por eso es que no hay que bajar la guardia y seguir clamando a Dios en tiempos de soledad, en tiempos de necesidad. Clamar a Dios es la respuesta. Entonces, que su bramido no deje de manifestarse en oración. Como aquel siervo que necesita. Amada iglesia, necesitamos beber de la presencia del Señor. No bebas de lo que el mundo te puede ofrecer. No bebas de lo que tu vida misma, tu carne te puede ofrecer. Bebamos del Dios vivo. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: quizás tú vienes a buscar agua a este pozo y vas a saciar tu cuerpo, vas a saciar tu sed, pero yo te voy a dar un agua mucho mejor de la que tú estás sacando de ese pozo. Te voy a dar de un agua que te va a saciar esa sed, no solamente en este instante, sino que para siempre, le dijo. Pues le dijo: no vas a volver a tener sed jamás. Porque el agua que nos da Cristo, el agua que nos da su presencia, calma toda necesidad de nuestra vida. Pero hay que bramar como el siervo, hay que clamar como el siervo, para que el Señor nos dé a beber de esa agua bendita, de esa agua poderosa, de esa agua viva. Cristo es la fuente de agua. Cristo es la fuente inagotable de agua. Entonces no bebas de cualquier lugar. No seamos como el pueblo que bebía aguas amargas, sino que bebamos de esa agua dulce proveniente del cielo para nosotros. Pero debemos clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo segundo es animarles a beber de estas aguas. ¿Sabe usted que Dios no necesita nada de usted? Así es. Dios no necesita nada de mí. Y usted se preguntará: ¿por qué mi pastor dice eso? ¿Que acaso no somos importantes para Dios? ¿No somos valiosos? Por supuesto que sí. El Señor nos ama profundamente. Pero no necesita nada de usted y nada de mí. Nada. ¿Sabe por qué? Porque en esencia Dios es completo. Dios es completo y es suficiente en sí mismo, no necesita nada. Entonces nada de lo que usted haga le dará más valor a Dios. Pero sí debemos reconocer que somos nosotros los incompletos y lo que necesitamos es beber del Señor. El Señor no necesita presentarse delante de nosotros, sino que somos nosotros los que necesitamos presentarnos delante de Él. Que usted no ore, a Dios no le afecta. Que usted no beba, a Dios no le afecta. Porque Dios no muere. El que muere es el siervo. El que muere es el siervo. Entonces debemos reconocer primero que necesitamos beber de esas aguas. Que no somos autosuficientes. Y lo lindo de esto es que cada vez que usted y yo bebemos de estas aguas que son refrescantes para el alma, que renuevan nuestras fuerzas, automáticamente el corazón del hombre se hace dependiente de estas aguas. Se hace dependiente del Señor, se hace dependiente de la presencia del Señor. Por eso es que cada vez que nosotros
todos los días vamos a la presencia del Señor, después es más difícil dejar de hacerlo. Pero llega un minuto en que lo hacemos constantemente, pero si lo dejamos de hacer, solamente le abrimos una puerta al enemigo para que él entre y haga estragos en nuestra vida. Entonces Dios no necesita nada de nosotros. Él no está carente de nada, pero sí nosotros estamos carentes de sus aguas. Ya que Cristo, el Señor, es el verdadero manantial de agua viva. Él es el único, amados hermanos, capaz de calmar nuestra sed, de refrescar nuestra alma abatida, que muchas veces se ve abatida incluso hasta por el pecado. Por las dificultades, por el temor, por la incertidumbre y la duda. Cuando uno mira la geografía del mundo, se dará cuenta de que en la tierra, producto de la sequía, los torrentes y los ríos se pueden secar. Hay países que por años no ha caído ni una sola gota de agua. Y los torrentes se secan. Y los ríos dejan de fluir. Pero, amada iglesia, el río de Dios nunca deja de fluir. Porque son ríos de agua viva. El Señor le dijo a los suyos: por su interior correrán, dice, ríos de agua viva. Y ese río nace de acá, de la escritura, de la palabra de Dios. Es aquí donde usted encuentra el refresco para su vida. Es aquí donde se cumple su palabra cuando dice que en el libro de los Hechos venían tiempos de refrigerio. Es aquí. Cuando usted y yo abrimos la escritura, abrimos su palabra y ella nos habla, como el día de hoy, invitándonos a beber del Dios vivo. Entonces, debería hacernos sentido la invitación del salmista a beber más de Dios, a beber y acudir al Dios vivo, al Dios verdadero, para saciar esa sed que nuestra alma sí tiene. Amados hermanos, quien camina conforme a la voluntad de Dios constantemente va a experimentar el deseo y el anhelo por Dios. El corazón que anda extraviado no va a tener ningún interés de bramar como el siervo. Pero el hombre y la mujer que camina en la voluntad de Dios sí tiene ese deseo. Tiene el aliento, tiene el ánimo de buscar a Dios. Preocupante sería que nosotros no sintiéramos deseo de beber esa agua. Muy preocupante sería. Sería un síntoma muy lamentable. Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo de beber del Señor. Nunca es tarde para acercarnos a Él y para rendirnos delante de su presencia. Entonces, preocupémonos y ocupémonos acerca de qué estamos bebiendo y cómo estamos clamando. Cuando ya no existe un anhelo por la casa de Dios, ya es preocupante. Es porque ya no tenemos el mismo anhelo de antes. Cuando dejamos de orar delante de Dios y de doblegar nuestros corazones, también es un síntoma de que ya no tenemos sed y que poco a poco estamos muriendo de Él. Cuando dejamos a un lado el libro de los libros, cuando solamente nos conformamos con un pan de vida, que mucha gente usa en sus casas el pan de vida como una galleta de la suerte. Y es más que eso. Usted no se puede comer un pan de vida, amada iglesia. Que buenos son los pan de vida, buenos son, pero hay puras cosas buenas nomás. Pues eso es pan. Pero en cambio aquí hay más que pan. Aquí hay corrección, disciplina. Aquí hay santidad. Aquí hay perfección, aquí hay dirección. Y también hay bendición. Entonces, no debemos conformarnos con eso. No se conforme con encontrar algo en las redes sociales, que a veces es tan fácil llegar y compartirlo. Necesitas tener intimidad con Dios. Necesitas tener intimidad con Dios.
cuando el hombre y la mujer tienen sed de Dios, de beber de estas aguas de vida, automáticamente este sentir se exterioriza y se refleja en su caminar, en su actitud, en su hablar, en sus reacciones y también en sus pensamientos. Porque lo primero que pensamos no son cosas malas, sino que pensamos que Dios está con nosotros. Entonces el hombre que bebe de estas aguas experimenta esa transformación, ese cambio en su vida. Anhelo por la casa de Dios, deseo de orar y clamar, de escudriñar su palabra y de estar aquí reunidos en el nombre de Jesús. Entonces no esperemos a que nuestra vida espiritual se desvanezca como la niebla, porque así es, como la neblina se desvanece. Nuestra vida espiritual, cuidémosla y clamemos a este Dios maravilloso. Experimentaremos sus bendiciones, las bendiciones del Dios vivo. Experimentaremos también la verdadera plenitud de nuestra vida y nos daremos cuenta de que no necesitamos nada más que su presencia para subsistir, para vivir aquí en la tierra. Y aún cuando nos encontremos solos, la única compañía que vamos a tener va a ser su presencia. Porque aunque el mundo te falle, aunque en la vida no nos resulten las cosas, el único que permanecerá con nosotros es su presencia. Por eso Jesús le dijo a los suyos: huérfanos no van a quedar, no estarán solos, sino que el Espíritu Santo estará con cada uno de ustedes. Así que yo les invito en esta hora, por la palabra de Dios, a que juntos seamos una iglesia que clame por las aguas, pero estas aguas vivas, no aguas estancadas, no aguas equivocadas. Entonces cuando doblemos las rodillas, clamemos a este Dios maravilloso, a este Dios vivo que habla y que responde. Porque lo que hizo ayer, lo hará hoy y lo seguirá haciendo mañana. Pues su palabra dice que Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puesto en pie, clamamos al Señor y le damos gracias.